Muy buenos días, profesor. Mi grupo y yo hoy día vamos a exponer sobre el ejercicio de soldadura. Los integrantes son los siguientes: Checa Guamunini presente, Mamani Mamani, Sánchez Montoya, Solís Olayunca y Trujillo Juárez. Introducción. El diseño de uniones soldadas es una parte fundamental de la ingeniería mecánica, ya que se asegura la transmisión adecuada de cargas en estructuras metálicas, equipos y componentes de máquinas. Una unión mal diseñada puede provocar fallas por esfuerzo excesivo, fatiga o ruptura, lo que compromete la seguridad estructural. En esta práctica se analiza una conexión soldada con una carga excéntrica en un perfil en ángulo L, inclinado a 45 grados, fabricado en acero AC1017 estirado en frío. Se busca determinar el cateto de soldadura necesario para resistir la carga aplicada, seleccionando además el electrodo apropiado y validando los resultados con métodos manuales, computacionales, en IS y de simulación. Planteamiento de problema. En esta práctica se estudia una unión soldada sometida a una carga excéntrica, la cual se muestra en la figura. El elemento analizado es un perfil en L6 por 4 por 7 octavos, colocado a 45 grados, fabricado con acero AC1017 estirado en frío. La carga última aplicada es de 8 kilolibras y actúa de forma excéntrica, es decir, su línea de acción no pasa por el centro de la cartela, sino a una distancia de 57.5 pulgadas, generando además un momento torsor. El perfil tiene dimensiones de soldadura de B5 pulgadas y de 4 pulgadas. El objetivo principal de este problema es determinar el cateto de soldadura necesario para que la unión resista a la carga aplicada y posteriormente verificar los resultados mediante cálculo manual, verificación en software y validación mediante simulación. Material seleccionado, AC1017. El material seleccionado está estirado en frío. Es un acero al carbono de baja aleación que se caracteriza por su buena soldabilidad, ductilidad y facilidad de maquinado. Tenemos sus propiedades mecánicas, que son el límite de fluencia Y igual a 49.3 KSI, y a lo que a nosotros nos importa, la resistencia última a la tracción, que es de 58.7 KSI. Selección del electrodo. Para aceros de baja aleación como el AC1017 se recomiendan electrodos de la serie E60 o E70. En este caso nosotros estamos utilizando el E70. Y bueno, de acuerdo a la norma AWS A5.1 hemos seleccionado el electrodo A7. Luego tenemos lo que es la metodología de resolución. Primeramente nosotros vamos a hallar el centro de la gravedad llevando el esfuerzo de PU al centro de la cartela. Luego hallamos lo que es el momento de inercia polar por torsión. Y después hallamos lo que es la carga de corte producido por momento torsor. Luego la carga resultante cortante y finalmente el tamaño de cordón de soldadura. Bueno, con esto mi compañero les va a explicar paso a paso cómo hemos resuelto este problema. Ok, bien. Con la parte de cálculo manual, como mencioné anteriormente mi compañero, se va a trabajar con perfil L a 45 grados con una fuerza de 8 kilolibras, ¿no? El material es de acero AC1017 tirado en frío. Ahora, la longitud desde donde se aplica esta fuerza de 8 kilolibras, hasta el extremo se encuentra, hacia la cartera es de 60 pulgadas. Nos pide determinar el cateto de soldadura si sabemos que D es 5 y D en este caso es 4. Siguiente. Entonces, primeramente hay que tomar en cuenta, ¿no?, las fuerzas primarias y las fuerzas secundarias que se ejercen sobre la soldadura, ¿no? En este caso tenemos nuestro tipo de soldadura es horizontal en paralelo. El centroide de nuestra soldadura justamente se ubica también en la misma mitad, en el centro mismo de toda esta soldadura. O sea que va a estar en X igual a 2,5 y Y igual a 2 para nuestro centroide. Entonces, primero para la descomposición de fuerzas, vemos que la fuerza en X va a ser 8000
por coseno de 45, lo que nos da un valor de 5.656.85 libras. Y como el seno es igual al coseno, en este caso del ángulo de 45, vamos a tener el mismo valor para la fuerza en Y. Ahora, el análisis de las fuerzas directas o fuerzas primarias viene estando dado por el valor de esta fuerza, que es de 8 kilolibras o 8.000 libras, por el coseno del ángulo, que en este caso es 45, sobre el valor de la longitud de la soldadura, que es de 10. Entonces nos da un total de 565 libras sobre pulgada. De la misma manera va a ser para la fuerza en Y. Tanto el seno como el coseno son iguales, entonces nos da el mismo valor para el ángulo de 45. Para el análisis de corte por torsión, tenemos que, según el corte directo, va a ser prácticamente lo mismo, 565.68 libras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora el valor de la torsión. ¿Por qué consideramos el valor de la torsión? Justamente porque hay fuerzas secundarias, ¿no? Entonces el valor va a ser el valor de la fuerza, que es de 8.000 libras, por el coseno del ángulo, que es 45. Ahora, la longitud hacia la cartela. Como mencioné anteriormente el problema, este valor es de 60 pulgadas. Y el centroide de nuestra soldadura es el valor de 2.5. Entonces, este valor se conoce también como excentricidad, ¿no? Entonces vamos a tener que el valor de la torsión es de 325.269.12 libras por pulgada. Ahora, como también anteriormente mencionó mi compañero, vamos a tener que trabajar también con el momento de inercia. Ahora, el momento de inercia está estando dado por tablas. O también podemos calcularlo, ¿no? Pero en este caso se nos facilita más revisando las tablas. Ahora, el valor de nuestro momento de inercia nos da un total de 60.83 pulgadas al cubo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, entonces, tenemos nuestro momento de inercia, tenemos nuestro valor de torsión, tenemos nuestro centroide, entonces vamos a hallar lo que son las fuerzas indirectas o fuerzas secundarias. En este caso, la fuerza secundaria en X viene estando dada por el valor de la torsión, que ya hemos calculado anteriormente, el centroide, que en este caso es con respecto a Y, para el valor de la fuerza en X sobre el momento de inercia. Entonces, ¿cuánto nos da el valor en X, en la fuerza en X secundaria? Nos da un valor de 10.693.78 libras sobre pulgada. Y el esfuerzo en Y, la fuerza en Y nos da un valor de 13.367.96 libras sobre pulgada. Ahora hay que tener otro dato en cuenta, que no hay un corte por flexión, dado que esta fuerza pasa por el centro de gravedad. Entonces, por consiguiente, por lo tanto, no genera ningún momento. Entonces no tenemos una fuerza en Z, ¿no? Por así decirlo. Entonces la fuerza resultante viene estando dada por la suma de las fuerzas resultantes tanto en X, bueno, estas al cuadrado, tanto las X con las X y las Y con las Y, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestra fuerza resultante viene estando, sería el valor de 17.564.26 libras sobre pulgada. Ahora, como también mencionó anteriormente mi compañero de materiales, el AIC 1017, y el esfuerzo último, bueno, la resistencia a la tracción máxima viene siendo de 405 megapascales o 58.700 psi. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para el ancho cateto de soldadura, que en este caso lo trabajamos por el método de LRFE, tenemos la selección del electrodo. La selección del electrodo viene dado por la resistencia de la tracción del material, que en este caso es de 58.7 kPsi, más 10, que en este caso hay que considerarlo, ¿no? Que es según la fórmula. Entonces, el valor del electrodo va a ser de 70 kPsi. Entonces, para el espesor del cordón axial, hay que tener en cuenta que el factor ¿no? que carga, en este caso es de 0.75. Entonces, nuestro espesor para el cordón axial viene estando dado por la fuerza resultante entre este factor de carga por 0.6, por el valor de la soldadura, el seno del ángulo, que es de 45, y la longitud de la soldadura, que viene siendo de 10. Bueno, todas estas unidades están, ya las hemos mencionado anteriormente también, ¿no? Entonces, el espesor de la soldadura axial es de 0.0788 pulgadas o 2 milímetros, lo que es cordón axial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces,
Ya tenemos el axial, ahora nos falta para el espesor del cordón excéntrico. El espesor del cordón excéntrico prácticamente viene siendo lo mismo, ¿no? Solo que no se considera ahí a lo que es la longitud de soldadura. Entonces, el espesor del cordón excéntrico es de 0.788 pulgadas o 20.01 milímetros o 2 centímetros prácticamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, según las tablas, sí hay que tener en cuenta lo que son las tablas, ¿no? Las tablas que nos mencionan un mínimo de soldadura en lo que son los filetes. El espesor, en este caso, se mencionó que el espesor de nuestro perfil era de 7 octavos. Ahora estos 7 octavos son mayor, ¿no? Mayor a los 3/4. Entonces, el tamaño mínimo de soldadura que deberíamos de considerar debería ser de 5/16 para esta soldadura. Pero a nosotros nos ha dado un resultado de 0.78, que sería 2.015 centímetros o 20.01 milímetros. Entonces, por lo tanto, deberíamos, mejor dicho, de tomar este mínimo de soldadura. Pero como es mucho mayor a este mínimo, lo que hacemos es tomar un valor aproximado, cercano hacia arriba, ¿no? Que en este caso va a ser de 13/16 de pulgada. Entonces, el tamaño máximo de la soldadura para este cateto va a ser de 13/16 de pulgada. Con esto termino mi participación y le doy el paso a mi compañero. Bien, para la siguiente parte tenemos lo que es el código que se ha usado para poder resolver el problema, el código NIST. La primera parte del código podemos ver que son los procedures. Hay 3 tipos de procedures que hemos usado diferentes. El primero, que hemos nombrado electrodo, se encarga de escoger el electrodo necesario para poder aplicar la soldadura. Utilizamos en la primera parte la función x, la variable x, que va a guardar el valor de la resistencia del material último en la reacción, sumado más 10 en KCI. Esto lo dividimos entre 10 para poder realizar una aproximación después. Luego tenemos el siguiente variable, e sub xx, que va a ser igual a la aproximación al inmediato superior. Posteriormente se multiplica nuevamente por los 10 KCI que anteriormente le habíamos dividido y lo convertimos de KCI a PCI para poder tener el valor de resistencia. Este es uno de los valores que vamos a usar más adelante. Y posteriormente usamos concatenaciones en esta iteración para poder tener el electrodo como nombre de electrodo. El siguiente función o procedure que se ha usado es el cordón inch, que básicamente nos indica el espesor del cordón dado en un string y como su valor real. Esta función usa varios condicionales iterados entre sí, sumando un 16avo desde el mínimo para el espesor del perfil dado. El mínimo del cordón de soldadura por el espesor dado es de 3/16 de pulgada, dado por la tabla anterior que hemos podido ver. Entonces, sumando un 16avo, podemos, llegamos hasta el máximo del cordón de soldadura, que sería el del perfil, que podemos ver acá, que tiene que ser 7 octavos. Una vez el perfil es superado por el cordón de soldadura, se llama la función error. Nos devolvería el espesor de soldadura sobrepasa el ancho del perfil. Esto cuando el espesor del cordón calculado es mayor a 7 octavos. Esto termina con las funciones con los condicionales para esta función. El siguiente procedure y último procedure que hemos usado, última función, es para escoger el espesor de soldadura, teniendo en cuenta el espesor axial y el espesor excéntrico, que normalmente siempre va a ser el espesor excéntrico el que vamos a terminar escogiendo. Y simplemente compara ambos valores y terminan devolviendo de soldadura o el espesor de la soldadura como valor. Luego tenemos los datos. El primero es el perfil, que está dado en un string, que es una cadena de texto. El siguiente es la longitud del elemento, que si bien nos podemos notar está como comentario, esto lo voy a explicar más adelante el por qué está de este modo. La longitud de soldadura, que podemos ver en el diagrama de soldadura, que también se lo va a prestar más adelante, va a ser 2 veces la distancia de B. Luego tenemos el ángulo, que si bien ahorita está en 90 grados,
también está como comentario y como el realidad de alfa vale 45 grados. Por razones de experimentación, como estaba usando con el código, está ahorita definido como 90 grados. B, que es otra distancia del cordón de soldadura. Está ahorita como comentario, voy a explicar también más adelante por qué. Está definido ahorita como 5 pulgadas. La carga PU está definido ahorita como 7000 libras, también está como comentario, les voy a explicar igual más adelante. Y el factor de resistencia del RFD, el Phi, que es igual a 0.35, que eso sí es importante. Luego tenemos la selección del electrodo. Luego tenemos el material, que es el acero IC 1017 estudiado en frío, esta es una cadena de texto. Y tenemos su resistencia última a la reacción, 58 kSI aproximadamente. Con esto llamamos a la función electrodo para poder seleccionar el electrodo correspondiente. Posteriormente calculamos lo que son las coordenadas centroidales para el eje X y el eje Y, con ayuda de las distancias B y D respectivamente. Luego determinamos los datos geométricos con la fórmula para el aumento polar de inercia. Y descomponemos la fuerza, ya estamos trabajando en el eje de las fuerzas. Primero en el eje Y, y como solo la única fuerza, digamos, relevante que vamos a tener para el cordón axial va a ser el eje Y, entonces tenemos una fuerza primaria en Y que se divide entre longitud y soldadura para poder tener la fuerza en ese eje, fuerza principal. Luego determinamos el torque. Para ello determinamos primero la excentricidad, que es la longitud del elemento menos la tendencia centroidal, y posteriormente se aplica el torque, que sería el coseno de alfa por la carga efectuada por la excentricidad, que es una distancia que no tenemos, dándonos como resultados libras por pulgada. Determinamos las fuerzas secundarias con el CY, básicamente el Y centroidal, y el CX, que es el B, la distancia B menos el X centroidal. Con esto duplicamos la fórmula que ya hemos visto antes para poder calcular las fuerzas secundarias causadas por un momento torsor o torque. Determinamos entonces la fuerza resultante combinada, que ya hemos presentado cómo se halla anteriormente en el cálculo manual. Es la misma fórmula. Luego posteriormente calculamos el caso axial y el caso excéntrico con el momento torsor o con el torque. Posteriormente vamos la función espesor para que el programa pueda decidir cuál cordón usar, si el axial o el cordón excéntrico. Luego llamamos a la función cordón inch, donde se indica como entrada al espesor de soldadura para que nos bote los datos del espesor del cordón de soldadura a usar, y nos bote también. Posteriormente tenemos la fórmula para la fuerza máxima que puede aguantar la soldadura, dato extra que nos ha sido requerido. Luego tenemos estas funciones que son RIAT para el gráfico, por eso podemos ver la primera variable, que es unit check off, que es simplemente un código para poder apagar las unidades, puesto que no se van a usar en el apartado. Y bien, aquí podemos ver las tablas que hemos podido extraer. Se muestra cómo varía el cordón de calculado en función de la carga aplicada sobre el perfil, y podemos ver el T soldadura, que es el cordón calculado, y TS, que es el cordón que se nos bota por a través de la carga, es decir, el resultado final de nuestra soldadura que nos vamos a escoger. Luego tenemos la tabla 2, que muestra la fuerza variable, y es similar a la tabla 1, sin embargo nos muestra también la fuerza última que puede soportar el cordón de soldadura. Ojo que cabe aclarar que la fuerza máxima que se muestra aquí es si solamente está axial al cordón de soldadura, cosa que es muy raro y muy poco práctico de calcular. Y ojo, también está sobre un factor de seguridad igual 1. La tabla 3 nos muestra también una variación del ángulo para la carga de 8 kilolibras fuerza, y cómo influye eso en el cordón de soldadura. Vemos que los puntos más críticos son en 80 y 85. Luego tenemos los gráficos, que podemos ver el primero de la tabla 1, un gráfico que nos muestra cómo varía el espesor de soldadura calculado y el espesor de soldadura a usar, siendo que si bien se mira como una escala el espesor de soldadura a usar, esto es porque es
el espesor calculado aproximado hacia el inmediato superior. Naturalmente, si el gráfico 2 podemos ver el espesor de la soldadura dado por la fuerza máxima, dado que la fuerza máxima depende del cordón de soldadura ya escogido, podemos ver que también está en modo escalera. Luego tenemos el gráfico 3, que es el espesor de la soldadura que hemos escogido, y esto está en función de la carga efectuada y la fuerza máxima que puede aguantar el cordón de soldadura. Vamos a ver sus variaciones ahí. Luego tenemos este pequeño gráfico que voy a ahorita presentarles lo que son cómo funciona este gráfico y la razón por la que también que estaban comentados los valores en el IS. Y nos vamos a centrar en esta pestaña, la cual he hecho grande. Voy a colocar aquí en el medio. Aquí nos permite calcular pestaña de cálculo en IS para poder calcular los espesores de soldadura, el nombre del espesor de soldadura como una cadena de texto y la fuerza máxima que puede soportar el cordón de soldadura, todo bajo ciertas condiciones que le damos. Las condiciones que podemos variar son la distancia B, que estaría acá. Básicamente tenemos aquí la representación del cordón de soldadura, la longitud del elemento que también podemos variar, el ángulo del elemento, si podemos variar por ejemplo aquí 25, podemos recalcular para estos valores, y también podemos ver cómo el gráfico es bien variado respecto a esto, a lo que se coloca. Bien, entonces los resultados que nos bota el programa con estos valores son los siguientes en la pestaña main. Los valores que encontramos en gris son los valores de los gráficos que son usados para los gráficos que ya hemos explicado. Y luego tenemos para la función del electrodo, para la función cordón inch, para la función del espesor, y luego las variables que hemos considerado que son las más importantes, que incluyen la longitud de soldadura, la fuerza máxima aguantada por la soldadura, el electrodo a usar, la fuerza resultante y el cordón de soldadura. Posteriormente tenemos a la simulación, razón por la que les voy a dejar con mi siguiente compañero. Bueno, para esta parte hemos hecho un dibujo del perfil que estamos haciendo, un 6 por 4 pulgadas de espesor de 7 octavos, que sería 0.88 aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Con un largo aproximado de 60 pulgadas. Siguiente. Listo. Y aquí comprobamos con los cálculos que hemos hecho anteriormente que nos había dado un valor de 20.001 milímetros. Aquí con la simulación, con el mismo perfil, con las características de la soldadura escogida, nos da un 19.1261. Esto en uno de los dos lados de la soldadura, teniendo una longitud de 5 pulgadas. Esto me confirmaría que tenemos un error absoluto del 0.88 y un error relativo de 4.6. Y aquí, como dato curioso, si puede pasar mi compañero a la siguiente diapositiva, por favor, nos indica ambas, por así decirlo, grosores de ambas soldaduras requeridas. En nuestro cálculo, como dice ahí, soldadura estimada es del 20.01, pero la computadora, o bueno, el software, nos rebota. En el primer caso vimos 20 porque es la soldadura inferior, en la que nosotros sabemos por parte teórica y parte práctica que la soldadura inferior del ángulo de 45, o la que se encuentra más abajo, es la que se realiza más esfuerzo y más carga, ¿sí? La parte final de la esquinita de arriba, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la de arriba, la cual me da un tamaño de soldadura calculado de 10. Esto no quiere decir que están en una proporcionalidad de siempre de 1 a 2 aproximadamente. No, me está confirmando que la mayor valor va a ser abajo.
Pero como nosotros lo calculamos de manera grupal, los dos puntos, vamos a interpretarlos que ambos merecen o deberían de ser 20 milímetros o 2 centímetros de grosor de pulgada. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a dar las conclusiones con mi compañero Robinson. Para finalizar nuestra exposición, voy a presentar las conclusiones obtenidas del análisis de la unión soldada en perfil L y la cartela. Bueno, en primer lugar, el estudio permitió comprobar que el diseño de la conexión cumple con los criterios de resistencia exigidos para el acero AC1017 estirado en frío, lo que garantiza su comportamiento seguro bajo carga estática. Mediante el cálculo analítico y la verificación en el software IS, también como los cálculos de simulación, se determinó que el cateto óptimo de soldadura es de 0.788 pulgadas, que es de aproximadamente 20 milímetros, valor que se aproxima al tamaño comercial de 13 a 16 de pulgada, asegurando la continuidad estructural y la correcta transmisión de esfuerzos. El esfuerzo cortante promedio obtenido fue de 33 KSI, valor que se encuentra dentro del límite admisible tanto del material base como el electrodo E70, cuya resistencia es de 70 KSI. Esto confirma que el electrodo seleccionado ofrece una buena resistencia, tenacidad y ductilidad frente a las solicitaciones aplicadas. Además, el análisis permitió identificar la importancia de considerar la excentricidad de la carga, ya que el momento torsor generado influye directamente a la distribución de esfuerzos en la garganta de la soldadura. En conclusión, el diseño desarrollado garantiza la seguridad estructural y la durabilidad de la unión soldada, cumpliendo con los criterios técnicos y asegurando una margen adecuada de seguridad para el acero AC17 con soldadura SP. Con esto damos por finalizada nuestra presentación, agradeciendo su atención. Muchas gracias.